Sean bienvenidos a ¿Cómo se hace un asesino serial de tu amigo Hernán? A darle. He hablado de forma extensiva en este canal sobre asesinos seriales. Quizás es difícil de notar, pero este es un tema que me interesa mucho. Y a Es mí por eso que también. decidí realizar una investigación para resolver 3 preguntas que siempre he tenido y a las que nunca he encontrado una respuesta satisfactoria. Este video es el primero de una serie de 3 en la que pienso responder a cada una de estas 3 preguntas, para de esta manera poder completar un cuadro que nos permita entender no solo las posibles causas del homicidio serial a un nivel social, sino también una idea concreta de lo que pasa por la mente de un asesino serial. Decidí empezar por lo básico, la piedra angular de esta pequeña saga, respondiendo a la pregunta: ¿cómo se forma un asesino serial? Ujú. Partamos por la base. Un asesino serial no nace, sino que se hace. Después de todas las horas que he dedicado a estudiar a esta clase de criminales, empecé a notar cierto patrón. Ujú. Primero, una persona experimenta uno o repetidos traumas durante su niñez. Tiene una juventud complicada en la que no puede conectar con nadie y empieza a realizar crímenes menores. Se vuelve adicto a una o varias sustancias. Desarrolla una obsesión con el sexo, relacionándolo con la violencia y la muerte. Aplica para el ejército o la policía, para luego ser echado por comportamientos bizarros y falta de disciplina. Empieza a tener fantasías de asesinar a alguien hasta que no puede soportarlo más y comete su primer homicidio. Luego de un tiempo, empieza a realizarlos con frecuencia hasta que se vuelve adicto, escalando la brutalidad y el riesgo de ser atrapado con cada nueva víctima. Ujú. Este patrón no es infalible, y hay excepciones notorias, pero la cantidad de individuos que comparten estas mismas características es lo suficientemente grande como para ser ignorada. Eso iba a decir, que hay asesinos seriales que no siguen esa norma. Que no siguen esa norma, que no han sido abusados, que no han tenido una vida complicada, que no han sufrido abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son eso, la excepción. La norma es que sigan ese patrón. De hecho, no es casualidad que todos los asesinos seriales que aparecen en esta imagen siguen exactamente el patrón que el tipo mencionó, que comparten una o varias de las características ya mencionadas. Pero vayamos más allá, porque es fácil encontrar patrones, pero la verdadera cuestión del asunto es poder explicar el porqué de estos. ¿Por qué se repite tantas veces esta secuencia? Empecemos desde el principio. Los traumas fuertes en la niñez pueden ser causa de miles de posibles trastornos de la personalidad. Uno de ellos, y el que puntualmente desarrolla esta clase de gente, es el trastorno antisocial de la personalidad, o sociopatía, cuya característica principal es una marcada desconexión y hasta rencor hacia las personas que te rodean. Estas personas creen que están por encima de la ley y la moral. Tienen una reducida capacidad de empatía, repetidamente rompen la ley y tienen dificultad para controlar sus emociones. Pero quizás, la característica menos discutida, y en mi opinión la más importante, estas personas experimentan un aburrimiento crónico. Son incapaces de encontrar satisfacción en cosas como logros personales y buen rendimiento académico. De hecho, desarrollan una condición llamada anedonia. Es irónico, pero esa descripción que dio ahorita de gente, o sea, la descripción que dio ahorita de gente con exceso de aburrimiento, más la descripción que dio anteriormente que no sabe relacionarse y todo eso, qué casualidad que abunda de eso en Internet, sobre todo en Twitter. Gente con mucho tiempo libre que no sabe cómo tratar a las personas. A ver, voy a repetir la descripción que dio acá. Marcada desconexión y hasta rencor hacia las personas que te Ajá. rodean. Estas personas creen que están por encima de la ley y la moral. Tienen una reducida capacidad de empatía, repetidamente rompen la ley y tienen dificultad para controlar sus emociones. Qué casualidad que en Twitter ese tipo de perfil te los encuentras muy, 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 muy seguido. Y sí, también tienen un exceso de aburrimiento. ¿Qué pasa? Que en lugar de cometer asesinatos seriales, se ponen a ser imbéciles en Twitter. Así que, hey, tal vez podríamos decir que no necesariamente tener esa condición te vuelve un asesino serial, pero puede ocasionar otra clase de fenómenos, como por ejemplo, volverse el usuario promedio de Twitter. Leca, ¿no crees que estás generalizando bastante en ese aspecto? Sí, pero creo que todos aquí entienden a qué me refiero con el usuario promedio de Twitter. O sea, ese que se pone a ser grosero, falta de respeto, que se pone a funar a medio mundo, a amenazar de muerte a la gente, que se ponen a seguir a alguien de forma hasta psicopática, comentándole en cada uno de los posts que pone comentarios desagradables, que se ponen a postear cosas desagradables, o que se ponen a tener o que tienen opiniones muy extremistas de un bando, del otro o del otro, o sea, opiniones extremistas, actitudes desagradables, falta de respeto, grosero, que se cree que tiene una moralidad superior y está por encima de la demás, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿me está diciendo que el usuario de Twitter promedio en otro contexto podría ser un asesino serial? Interesante.
de sentir placer a menos que sea bajo situaciones extremas. El resultado de esto es una falta de interés en absolutamente todo y una marcada búsqueda por emociones cada vez más fuertes, mientras al mismo tiempo son incapaces de sentir empatía o conectar con nadie. Efectivamente, el usuario de Twitter promedio. Y es bajo estas circunstancias en las que empiezan a delinquir, torturar animales y lastimar a otros. O a funar gente en internet. La falta de amigos y logros personales contribuyen a la falta de autoestima de estas personas. Empiezan a ser vistos como casos perdidos por su entorno. Como no pueden tener éxito debido a su falta de motivación, empiezan a sentirse cada vez más frustrados, lo que desemboca en otro factor muy importante del cual nunca se habla. Estas personas empiezan a sentirse permanentemente estresados. Hermano, ahora ya no puedo ver este video. O sea, vimos la parte 2, luego la parte 3 y ahora la parte 1 de la saga de videos de este sujeto. Muy interesante, pero, bro, ahora que estáis dándome esta descripción, en serio, me estáis describiendo al usuario de Twitter tóxico promedio. Y ya no puedo quitarme la definición de la cabeza. O sea, sé que me estás hablando de asesinos seriales, pero ya mi cerebro traduce asesino serial por tuitero. Además de sentir que perdieron el control de su vida, si es que alguna vez lo tuvieron en primer lugar. Efectivamente, esa gente no tiene tampoco control de su vida. Sin tener hacia dónde escapar, las drogas ganan por default. Estas personas no consumen sustancias de forma recreativa como es usual en la juventud de muchos. No, ahora se ponen a ver TikToks, muchos TikToks, y a scrollear un buen rato viendo qué pendejadas publicó el usuario promedio para acusarlo de nacho, o de progre, o de conserva, o de woke, o de libertarado, o de facho comunista, etcétera, etcétera. Sino que desarrollan una adicción casi inmediatamente hacia todas las sustancias que pueden encontrar. En la psiquiatría le llamamos a esto desorden de abuso de sustancias. También siguiendo la misma línea, empiezan a obsesionarse con el sexo. Para ponerlo en pocas palabras, su vida se reduce. Pero la cosa es que estos tuiteros promedios no tienen sexo. Como no tienen sexo porque no logran ponerla, no la van a poner en su vida, se vuelven adictos a las pajas. Y casualmente en Twitter, porno por coñazo. Qué casualidad, ¿no? Usa una búsqueda constante de placeres rápidos y gratificación superficial. Y como todo adicto, cada vez necesitan cantidades más grandes para poder sentirse bien. Más drogas, más crímenes y actos o fantasías sexuales cada vez más violentos. Este es el punto de no retorno. Su repetido abuso hace que físicamente se acostumbren a los altos niveles de dopamina generados por las sustancias, perdiendo por completo la capacidad de sentir gratificación por cosas que no sean sexo y sustancias. Pero este es solo el primer problema generado por su adicción. El segundo, y el que considero más importante, es una condición llamada psicosis. Hay varios grados de psicosis, y las complicaciones que causa son muchísimas, así que concentrémonos únicamente en las que son pertinentes a este tema. Su percepción de la realidad se altera por completo, de forma que pueden llegar al punto de percibir a una persona como un objeto o a un objeto como a una persona, entre otras cosas. Además, desarrollan un marcado neuroticismo, lo que provoca mayor sensibilidad hacia el estrés y el miedo, además de una paranoia casi permanente. Están preparados para recurrir a la violencia en cualquier situación. O para funar a alguien por tener una opinión contraria a la suya. Para recapitular, tenemos una persona que siente placer lastimando a otros. Es incapaz O funando a otros. de sentir gratificación por nada que no sea una situación extrema. Normal, no van a sentir gratificación si lo único que hacen es postear pendejadas y andar pendiente de la vida de los demás en redes sociales. Está permanentemente estresado, paranoico y aburrido. Seguimos hablando de asesinos seriales, gente. No puede conectar con otros, sentir culpa ni empatía, y tiene la percepción de la realidad distorsionada. Efectivamente, es el usuario de Twitter. Y a todo esto le sumamos que tiene resentimiento hacia la sociedad y se considera un absoluto fracaso, Ya mejor me detengo, son demasiadas coincidencias. por lo que está desesperado por sentir poder. Hermano, cambia el título del video. Ya no lo llame, hola Kenny, bienvenido. Cambia el título del video. Ya el título del video no es cómo se hace un asesino serial. Ya esto es por qué el usuario de Twitter promedio se comporta así. Creo que es fácil entender cómo alguien en esta situación termina siendo un asesino serial. Tuitero. Lo siguiente que pasa en su vida, usualmente, es que intentan aplicar a la policía o cualquier cargo que les haga sentir que tienen autoridad. Y en donde La diferencia es que estos tienen problemas de autoridad y no aplican para ninguno de esos cargos. Prefieren seguir siendo mantenidos por sus padres mientras se lo pasan todo el día en la computadora, posteando y diciendo pendejadas mientras buscan a quién funar. puedan usar la violencia legalmente. Y cuando eso no resulta, empiezan a matar. Esta Cierto, estamos hablando de asesinos seriales. Me había olvidado de eso. es mi teoría y mi respuesta a la pregunta del título. Pero solo la primera de una serie de 3. La siguiente pregunta es:
por qué tantos asesinos seriales son de Estados Unidos. Pero esa discusión la tendremos en el próximo video. También me recuerda a un moderador de Reddit. O sea, estoy usando artículos, estoy burlándome de los usuarios de Twitter, pero esto podría ser el usuario de 4chan, el usuario de Reddit, el usuario de Twitter, el moderador de Discord, el usuario promedio de Tumblr, etcétera, etcétera, etcétera. Todo bueno el video, valió la pena verlo.